Gracias, senador. Bueno, advierto que no voy a ser breve, sí voy a ser puntual. Primero, agradecer el uso de la palabra en esta comisión, no soy integrante de ellas, pero como senador del estado de Guanajuato, donde la industria del calzado es una industria fundamental para la economía del estado, importante incluso que genera empleo por encima de lo que es la industria automotriz, que ha tenido un enorme crecimiento en el estado y que es un referente a nivel nacional. Y también la importancia que tiene la industria textil y del vestido ahí mismo en el estado de Guanajuato. Primero, hacer algunas consideraciones. Escuché con atención a los tres presidentes de las comisiones. Coincido con el senador Torres Corzo cuando dice: se ha discutido por mucho tiempo este tema, no es nuevo, se han hecho foros, se han escuchado a muchos analistas, especialistas, a la industria, a los empresarios, pero una cosa es escuchar y otra cosa es atender. Y me parece que en algunos casos no se atendieron o al día de hoy no están atendidas varias de las preocupaciones. Sé, y adelantó el senador Larios, que hay una propuesta para poder incluir las inquietudes que se manifestaron, y haré referencia más adelante a ello, pero el día de hoy no están atendidas. Y no están atendidas porque muchos de estos documentos y preocupación y estudios que la propia industria textil y del calzado hicieron llegar tanto a la Secretaría de Economía como a las comisiones, pues parece ser que no se han leído con detenimiento, no se ha dado la importancia que tiene estos documentos y estos estudios, que no tienen otra cosa más que fundamentar de manera seria y objetiva el daño que tendrían para estas industrias y consecuentemente para el empleo que generan. Por otro lado, decía también el senador Larios que había por parte de estos dos sectores pues ciertas dudas y resquemor. No son dudas ni resquemor, son propuestas puntuales que se pide se tomen en consideración y también haré referencia a ellas. Decía la senadora Laura Rojas pues que no es una buena idea regresar a políticas nacionalistas o de proteccionismo. Nadie, absolutamente nadie ha pedido eso, ni nadie lo está señalando. ¿Qué han pedido estas industrias y lo han hecho llegar por escrito? Primero, y fíjense, dicen: solicitamos respetuosamente al Senado de la República que antes de que se apruebe el texto, ni siquiera dicen que no se apruebe, que antes de que se apruebe puedan ser considerados. Bueno, que antes de que se apruebe se puedan tomar en cuenta sus posturas, sus propuestas. La preocupación deriva primero porque en el texto de este proyecto de dictamen, que no sé si el 100% lo ha leído, pues se hace referencia primero a que el daño a estas industrias no va a ser inmediato porque hay un plazo para ir desgravando. Y esto, sí, pero lo que no se dice es que no es en todas las fracciones donde va a aplicar. En el caso del calzado, si mal no recuerdo, es solamente en 15 de las 59 fracciones arancelarias donde se va a hacer de manera progresiva, en las demás va a entrar de inmediato. Es decir, el efecto económico va a ser desde el primer año de la entrada en vigor. Incluso, insisto, se hizo llegar a la Secretaría de Economía y a las propias comisiones estudios hechos por despachos serios, profesionales, donde claramente demuestran que a partir del quinto año podrá haber un daño a la producción y al mercado interno de aproximadamente un 40%. Y esto obviamente se va a reflejar en el empleo, o en la pérdida del empleo, mejor dicho, a partir del quinto año, porque la desgravación va a pasar también de un promedio que está actual del 25.7 a un 10% en 5 años. Entonces sí hay un efecto y no podemos querer decir las cosas de una manera suave o a medias, porque no es así. También otra preocupación que hay en el sector, y precisamente de manera puntual en el calzado, es que la regla de origen en este sector, como viene redactado, va a permitir que un país como China, que además tiene inversiones y es prácticamente dueño de varias de las fábricas de calzado que están en Vietnam, pueda pasar todos los insumos, plásticos, cuero, calzado, sintéticos, herrajes, etcétera, así suelto, y maquilarlo y hacer el calzado en Vietnam, y entonces va a aparecer como un calzado hecho en Vietnam, pero que en realidad es
chino en todos sus componentes y que entonces va a llegar a nuestro país con una ventaja sobre lo que aquí se produce. Eso también está ahí y es una de las graves preocupaciones que hay por parte del sector. Decir que también hay reglas diferentes para las empresas de Estado, que también habrá de tener un efecto directo en el empleo. Otra de las preocupaciones que se dan sin duda es que se reconoce hoy en día por la misma Asociación de Cuero, Calzado y Bolsas de Mano de Vietnam, que la mayoría de los insumos que ellos tienen de su proveeduría, incluso de sus fábricas y de sus máquinas, son chinos. Y que entonces lo que estamos haciendo al aprobar como viene el tratado, insisto, no están pidiendo que no se haga, que no se apruebe, lo que están diciendo es que se cuide y se modifique esta redacción para poder realmente darles equidad y igualdad. Ni siquiera están pidiendo protección, están pidiendo competir en igualdad. Y en ese sentido, bueno, la misma asociación a la que hice referencia, que es de Vietnam, reconoce que sus insumos y su maquinaria es de origen chino y esto va a tener un efecto otra vez, insisto, en la economía y en el sector. También se ha solicitado, y aquí se hizo comentario y paso a lo que comentó el senador Larios, de poder establecer un mecanismo para dar seguimiento a una agenda que permita ir trabajando con la Secretaría de Economía y el sector. Y se ha dicho por parte de la Secretaría de Economía que hay la disposición, y aquí se comentó ya que se va a ver cómo se trabaja, pero la preocupación es que como no hay confianza en la Secretaría de Economía, como no hay confianza, y quizás de eso no se han dado cuenta, en el actual gobierno ya nadie confía. El tema es de falta de confianza y de certidumbre de que después se cumpla con eso que verbalmente se dice, pero que no hay ningún instrumento que garantice que se va a hacer en el futuro. ¿Y a qué se refiere con este mecanismo? Bueno, comisión extraordinaria, comisión especial, grupo de trabajo, como le quieran llamar. Para empezar, habría que formalizar e institucionalizar ese mecanismo, ponerle un nombre, definir la agenda, quién la va a integrar, cómo se va a integrar, de acuerdo a quiénes serán de parte del sector privado, del gobierno federal, del propio Senado, quienes se integrarán. De eso no hay nada. Y en eso tiene que haber un avance. Y para tener ese avance, aquí es donde cobra sentido pues esta solicitud que se hizo hace un momento de darnos un tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente yo no pido que se vean meses, puede ser cuestión de días. Si hoy se declara esta comisión en sesión permanente y decreta un receso y se da la oportunidad de que en cuestión de días se pueda formalizar con la Secretaría de Economía los compromisos, pudiera estarse aprobando esto la semana que entra y antes de que cierre el periodo, seguir con la discusión y aprobación del tratado. Es cuestión de días, pero también de voluntad, si se quiere, para poder formalizar este mecanismo que le dé seguimiento después a los compromisos que se han dicho por parte de la Secretaría de Economía. La otra petición es muy puntual y tiene que ver con negociar las cartas paralelas, a las que también ya se hicieron referencia, para poder realmente darle a estos dos sectores pues garantías de que van a estar en igualdad de circunstancias. Otro de los temas que preocupa es, en la redacción, se establece que pues habrá de darse un compromiso para compartir información desde el punto de vista aduanal para evitar prácticas desleales, ilícitos, como es el contrabando. Pero la redacción, el párrafo 7 del artículo 52, lo dice de manera literal, lo voy a leer: cada parte se esforzará, ojo con el verbo, se esforzará, para proporcionar a la otra cualquier información que pudiera ayudar a esta parte para determinar si las importaciones o las exportaciones pudieran generar una actividad ilícita, etcétera.